Si yo me como un pan comercial, me estoy comiendo estos químicos. Yo creo que nos hemos preocupado siempre por escuchar al mercado. Ser mujer, sin emprender o no, ya es como complicado en nuestra sociedad. Y lo que queremos es que gente que de alguna u otra manera no va a poder ir a la universidad porque no tiene los recursos económicos, pueda estudiar en esa escuela de panadería. Porque al final, de nuevo, dentro de esa misión de transformar vidas. Muy buenas tardes, gente. Nos encontramos nuevamente en The Bread Lab. Hoy tenemos una invitada súper especial. Es la primera mujer que llega al Éxito Sin Filtro. Y pues estamos con Iliana Ochoa, que es la dueña y propietaria de Bread Lab, que es nuestra colaboradora oficial. Iliana, mucho gusto, Iliana. Bienvenida. Claro, muchas gracias por la invitación. Cuénteme, Iliana, háblame un poco de ti. ¿Cuál es tu historia? Mi historia de cómo llegué a Bread Lab. Su historia total, porque yo tengo entendido que usted se dedicaba primero al marketing. Sí. Y después se dedicó a hacerse independiente, empezó con el proyecto de Bread Lab y al final Bread Lab como que es su proyecto de vida. Es mi proyecto de vida, así es. Pues sí, efectivamente, yo siempre digo que mi currículum dice que soy mercadóloga, pero mi corazón dice que soy panadera. A veces, incluso antes que empresaria, pienso más como panadera en este proyecto. Estudié marketing aquí en Tegucigalpa y trabajé en el área comercial, marketing, ventas, todo lo que tenga que ver con áreas comerciales, básicamente en dos industrias, la automotriz y la de telecomunicaciones. Y siempre, digamos, no siempre, pero ya en cierta parte de mi vida, pensé que en algún punto tenía que emprender, pensando que eventualmente cuando uno trabaja para un tercero, ese trabajo o esa ocupación se acaba. Exacto. Y yo decía, ¿qué voy a hacer cuando pase eso? No pensaba estar en mi casa haciendo nada, tejiendo ni nada, ¿verdad? Soy una persona que me caracterizo por ser muy activa. Entonces, en su inicio era, tengo que emprender para asegurar que voy a estar activa laboralmente hablando el resto de mi vida. Y que va a tener un respaldo financiero siempre. Sí, un respaldo financiero, pero también qué hacer, o sea, sentirme útil, o sea, hacer algo productivo con mi mente, con mi energía y con lo demás. Y yo siempre digo que ese fue como un pensamiento un poquito corto en ese momento, porque se trataba de eso, de mantenerme ocupada y obviamente tener algún ingreso. Entonces era emprender, no había una industria, no había un tipo de producto, de negocio en el que yo quisiera estar. Y era algo que conversaba con una sobrina mía, que solo le llevo 9 años, entonces es como mi hermanita ella, digamos. Sí. Y siempre hablábamos de emprender juntas, de emprender juntas. Ella se llama Laura Suazo y ella fue la que dijo, hagamos panadería. Y yo, pero ¿cómo se come eso? O sea, ¿de qué se trata eso? No, yo he investigado un poco y yo, ok, hagamos panadería. Y así fue que comenzamos en el 2015. Y ha sido un proceso en el de tomamos la decisión de dedicarnos a algo que no entendíamos, que no conocíamos, porque no hemos sido preparadas educacionalmente, digamos, educacionalmente ni técnicamente hablando sobre lo que significaba hacer pan. Ahí me viene la primera intrigante. ¿Por qué el pan? Ella fue la que dijo el pan. Pienso yo, porque tal vez no le he hecho la pregunta directamente a ella, pienso que ella pensó el pan porque ella había hecho como sus intentos. Ella siempre le gustó la cocina, cocinar todo tipo de cosas. Y había hecho, digamos, sus pininos de probar a hacer panes. Había ido a ferias, digamos, ferias tipo que las que organizan como ONG, Alianza Francesa y estas. Y es un producto que siento yo que ella pensó en su momentito que tenía como mucha demanda. Pero vamos, he probado el pan de Bread Lab y no es cualquier pan, o sea, no es pan, ¿verdad? O sea, claro, ella dijo pan, sí. Y era un espectro súper amplio, porque definición de pan es cualquier cosa, puede ser, ¿verdad? Entonces, pues lo que yo le dije a ella, ok, pero si va a hacer pan, lo vamos a hacer en serio. Y para mí hacerlo en serio significaba empezar a estudiar, empezar a entender qué significa hacer pan, de qué manera esto aporta o no aporta, o cómo lo hago de la mejor manera posible, pensando en un comensal, ¿verdad? En un comensal que, claro, queremos que tenga una experiencia buena, superior, pero también que le aporta a su salud y bienestar. ¿Qué tipo de pan es el que suma? ¿Qué tipo de pan suma a la casa nuestra, que es nuestro cuerpo, y a la casa común, que es el planeta? Entonces fue todo como empezar a investigar y a entender que hay alrededor no solo del pan, de la comida, de los procesos productivos. ¿Cómo diferenciaría? ¿Cuál es el factor diferencial de Bread Lab de otras panaderías? Pues nosotros lo resumimos en una frase: pan de verdad. Nosotros hacemos pan de verdad. Y mayormente todos los panaderos artesanales del mundo se categorizan ahí, que hacemos pan de verdad. ¿Y qué significa eso? Que hacemos el pan pues como se hacía antes.
cuando no existían unos procesos tan industrializados, cuando había un poquito más de respeto por el grano, por la harina, por el proceso productivo de la comida como tal, ¿verdad? A medida que pues, la sociedad y la economía ha ido creciendo y queremos hacer todo más rápido, más rentable, más masivamente, vamos perdiendo calidad y vamos sacrificando un montón de cosas, y una de ellas es conectar con el proceso. Bueno, es que eso impacto pasa que en muchos genera. productos. Por ejemplo, el café. Hay café instantáneo, hay café que uno lo puede conseguir rápido, pero no es el mejor café. Exactamente. Me imagino que viene a ser así como el pan también, ¿verdad? Que uno puede comprar una semita de, ¿qué? 10 lempiras en cualquier pulpería, Sí. pero no es el fin, sino que se ha industrializado tanto, que lleva tantos químicos, tal vez, no sé. Usted es la experta y yo miro que estos panes, o sea, son deliciosos. Yo les digo, miren, cuando yo vine a Bread Lab fue una casualidad. A mí me encanta mucho el café. Y ustedes tienen uno de los cafés que a mí me encantan de toda la vida, que es el nativo. Entonces, cuando yo probé el café, dije, vamos a probar qué tal tienen de panadería. Y, o sea, yo no me esperaba. Yo pedí un desayuno, unos huevos benedictos y no me esperaba que fuera tan bueno. El pan que me dieron, o sea, todo delicioso. O sea, para mí fue una experiencia que dije, wow, ¿dónde estaba esta cafetería antes? Y me doy cuenta después de que tenían bastante tiempo ya de estar. Sí. Ahorita de marzo, en un mes vamos a cumplir 11 años de estar operando, pero de tener este concepto de restaurante, apenas ahorita el 9 de marzo vamos a cumplir 2 años. 2 años. Porque empezamos haciendo pan, aprendiendo a hacer pan, ver qué era lo que le gustaba al mercado, casi que fuimos haciendo estudios de mercado en vivo, o sea, aprendiendo a hacer un producto con autoestudio, probándolo, ofreciéndolo, ver qué respuesta había del mercado y de ahí ir, digamos, definiendo nuestro portafolio. Iban con la línea de aprendizaje, con la curva de aprendizaje y iban mejorando el producto a la vez. Claro, al mismo tiempo. Por eso, y una historia bonita es por qué la marca es Bread Lab. Cuando comenzamos, pues sí, hacemos pan, pero tenemos que tener un nombre, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a llamar al consumidor? Fue algo que nos tomó, creería yo, que un poquito más de un año, porque pues el nombre es poderoso, ¿verdad? Sí, Es súper importante. Entonces, sobre esa línea de que no sabíamos hacer pan, que había que aprender, todos los domingos nos reuníamos en el punto donde trabajábamos, que es donde tenemos el lab, que llamamos el centro de producción, que era la casa de mi mamá, mi sobrina, empezamos mi sobrina, una prima mía y yo, las tres, entonces era un punto común central para todas, porque ahí estaba mi mamá, la que nos unía, digamos, a todas y nos cedió el espacio. Entonces, todos los domingos nos reuníamos en la casa de ella, pues para ver qué hacían otros panaderos, para analizar recetas, estudiar y probar nosotros. Entonces, lo llamábamos los domingos de laboratorio. Eran los domingos del laboratorio, donde nosotras hacíamos autoestudio, practicábamos técnicas que mirábamos, tratábamos de recrear recetas de alguien para ver qué nos salía, aprender del proceso y probar los productos que íbamos, digamos, a lanzar al mercado para ver cómo les iban. Entonces, de esos domingos de laboratorio, pues en realidad hacíamos laboratorio de pan, entonces por eso somos Bread Lab. Sí. Y ahí entendimos también que eso era como parte de nuestro ADN, el proceso de innovación, de estar viendo qué de nuevo hacemos, y ahora qué hacemos, y ahora qué hacemos. Siempre vivimos en modo laboratorio. Sí. Eso me llama la atención porque se nota el espíritu de mercadóloga que tiene, porque el nombre lo dice claramente, Bread Lab, o sea, no hay pérdida. Mira, Bread Lab ya sabe, ay, buen pan. Sí. Y volviendo a lo que le decía al inicio del pan de verdad, pues sí, obviamente tiene que ver mucho con el proceso, pero también tiene que ver, como lo dijo usted, el usar solo los ingredientes propios del pan. ¿Y cuáles son los ingredientes propios del pan? Harina, agua y sal, ¿verdad? Si ustedes compran un pan en un supermercado, cualquier marca de un pan comercial industrial, van a encontrar, no sé, una lista de 30 ingredientes que están ahí. Un pan de verdad se hace con harina, agua y sal, con tiempo y con paciencia, adicionalmente, ¿verdad? Entonces, nosotros no usamos nada de mejorantes, no usamos nada de preservantes. En panadería artesanal, en realidad lo que hacemos es tratar la harina como debemos, tratar el proceso productivo como se debe, con paciencia, con tiempo. Una pregunta de curiosidad mía. ¿Cómo beneficia esto a la salud? Un montón. ¿Qué ocurre? Y por eso es que mucha gente ha satanizado el pan y el gluten como tal. Yo soy uno de ellos. Yo les cuento que yo me he apartado del pan porque... ¿Le sienta mal? Sí, no me sienta mal, sino que soy adicto al pan. Ajá. Sí. Bueno, como todo, el exceso es malo, ¿no? Sí. Independientemente de qué producto, aunque sea muy bien tratado, pues uno tiene que buscar el balance en la alimentación. Entonces, ¿qué sucede con los panes industriales? Primero, tienen un montón de ingredientes mejorantes o preservantes que son químicos. Entonces, por ende, si yo me como un pan comercial, me estoy comiendo estos químicos. Entran unos químicos a mi cuerpo, ¿verdad? Que obviamente mi cuerpo no está diseñado para procesarlos. Sí. ¿Qué ocurre con el pan artesanal?
Entonces usted come pan industrial y se lo come y siente que se inflama, que se siente con el estómago pesado, que le duele, no se siente bien, ¿verdad? Entonces la gente dice, es que el pan es malo y es que el gluten es malo. Además porque también empiezan como todas estas dietas de moda, ¿verdad? Que alguien inventa algo y por ahí alguien dijo, el gluten es malo y ahora todo el mundo lo repite, Sí. tal cual. Y el gluten no es malo. El problema es el tratamiento que hacemos del gluten. Entonces, ¿qué pasa en panadería artesanal? El gluten, que es una molécula que se forma a partir de unas proteínas, porque hay mucha ciencia detrás de la panadería. Imagínense un globo, ¿verdad? Ese es como el mejor ejemplo que le puedo dar. Un globo que está desinflado, usted lo puede estirar y lo puede mover con facilidad, ¿cierto? Sí. Pero el gluten, cuando está desarrollado, digamos, imagínense que infla el globo. Entonces es bien duro, ¿cierto? Sí. Usted no podría hacer mucho con un globo inflado en exceso porque está tenso, está duro. Entonces la molécula del gluten se comporta así, ¿verdad? Se pone bien cerrada, digamos, y entonces cuando usted come un pan que el gluten no ha sido correctamente fermentado o no ha sido correctamente degradado por el proceso productivo, su cuerpo, su intestino lucha por descomponer ese gluten y poderlo procesar. Y ahí es donde siente usted esa incomodidad, esa inflamación y todo esto, ¿verdad? Cuando hablamos de panadería artesanal y sobre todo con masa madre, que es como lo hacemos nosotros, hay una fermentación prolongada. Y toda esta fermentación prolongada lo que hace es descomponer ese gluten y evitar que su cuerpo tenga que hacer ese trabajo para el cual no fue diseñado. Entonces usted lo digiere sin problema, ya no se siente empanzado, ya no se siente incómodo. Y luego está el otro beneficio, porque hay varios beneficios en realidad. Estamos hablando pues de bienestar físico, ¿no? Pero está el tema de mayor digestibilidad. Usted lo puede digerir más fácilmente, ¿verdad? Y existe una cosa que se llama antinutrientes, que vienen, digamos, en las harinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos antinutrientes? Y el típico es el ácido fítico, que se llama. Este ácido fítico actúa, digamos, como un imán hacia minerales. Tiende a atraer los minerales presentes en la masa del pan o en el pan, ¿verdad? En su proceso productivo. La masa madre y esta fermentación prolongada lo que hace es descomponer o anular el efecto de este ácido fítico. Entonces los minerales quedan ahí, disponibles para que su cuerpo los absorba. Entonces hay mayor posibilidad de absorber todos los nutrientes del pan, ¿verdad? Tener todos estos minerales, todas estas vitaminas, todos estos hierro, antioxidantes, todo lo demás que está ahí. Entonces tiene el proceso de fermentación, es la parte más importante de este proceso, es lo que estoy entendiendo. Sí, así es. Hay que fermentar el pan. El gluten hay que fermentarlo para descomponerlo, para absorber todas esas posibilidades de nutrientes que existen en el producto, que queden en mi cuerpo, que yo las pueda absorber para nutrirme, ¿verdad? Porque al final es un alimento que me nutre, Sí. ¿verdad? Y al descomponerlo, gano esto también de que no me sienta mal. Otra característica que tiene el pan artesanal hecho con masa madre en una levadura es un leudante, ¿cierto? La levadura comercial que todo el mundo conoce es un leudante. Y eso lo que hace es que el pan tenga un volumen. La masa madre, aparte de las levaduras, que son levaduras salvajes, también tiene unas bacterias lácticas, que son las que generan acidez. Y la levadura comercial no tiene bacterias lácticas. Esta acidez es un preservante natural. Por eso es que en panadería artesanal y pan de masa madre no necesitamos poner un preservante, que el preservante es químico. El preservante mismo es la masa madre como tal, que genera esta acidez. Y esta acidez y esta fermentación prolongada además es lo que desarrolla el sabor. Cuando uno come un pan comercial, es un sabor neutro, a veces muy dulzón, producto de que le ponen mucha azúcar o le ponen azúcar. Sí. Cuando yo me como un pan de masa madre, puedo tener una experiencia de sabores súper amplia. Es casi, les digo yo, que como el vino, ¿verdad? Sí. Dependiendo del perfil de mi masa madre. Es masa madre. Como el café. Sí, cabal. Es mi masa madre de trigo, o es de centeno, o es integral, o es de una harina refinada. La acabo de alimentar o de refrescar, o tiene varios días de estar fermentando, entonces tiene un perfil más ácido, menos ácido. Y uno como panadero puede jugar con todo esto para generar toda una experiencia. Sí. En lo que es el consumo del pan. Bien, otra pregunta, hablando ya de la parte profesional. ¿Cuál fue como la experiencia más difícil en este camino de pasar de ser empleada a emprendedora? Yo creo que la decisión primero, ¿verdad? O sea, cuando uno es empleada y tiene su trabajo, uno se siente seguro. Usted tiene su ingreso,
fijo todos los meses, ¿cierto? Cierto. Independientemente a veces de un resultado o no, pero claro, hay riesgos, obviamente. Y a medida que uno va subiendo en la jerarquía corporativa, pues hay más riesgos, hay más compensaciones, pero hay más riesgos. Pero creo que lo más difícil para mí fue decidir salir de esa zona de seguridad a esta zona donde yo me tengo que hacer de todo y lograr todo para, digamos, salir adelante. Y ahí fue crucial, digamos, el acompañamiento de la familia. ¿Verdad? Familia y amigos creo que son los que nos dan el impulso a todos. Me lo dieron a mí, creería que a cualquier emprendedor son los primeros. ¿En algún momento dudó de decir, ¿y si no funciona? No, No. la verdad no. Lo que, digamos, me daba un poquito de incertidumbre era nuevamente mi preparación académica, era de mercadóloga, no de chef, no de panadero. Entonces, he tratado todos estos 11 años de cerrar esa brecha de conocimiento por mí misma, ¿verdad? O sea, ya a estas alturas de mi vida no me puedo ir a una universidad a estudiar esto. Sí. Ya no estoy ahí. Entonces, tengo que ver de qué manera yo solita, con autoestudio, con cursos en línea, con lo que sea. Ahora hay tantos recursos, digo yo. Pero para llegar al nivel de calidad que ustedes tienen, o sea, no es de leer superficialmente, es de estudiar bastante. Sí. Sí. En realidad... Es de apasionarse. La verdad que me gusta como estudiar. Y estudiar el tema de panadería me encanta. Es un tema que me apasiona y entre más descubro es como me vuela la mente cada día más, ¿verdad? Cuando descubro todo, bueno, cuando descubrí el tema del ácido fítico, o sea, de todas estas cosas que leyendo y estudiando y bueno, pues como decía, ahora hay tantos recursos, ¿verdad? Hay tantas cuentas de panaderos profesionales grandes que comparten su conocimiento y son como capsulitas, pero esas capsulitas siembran una semillita que lo lleva a uno a hilar, investigar más hasta que uno va entendiendo cómo es todo esto, ¿verdad? Y luego, cuando uno ve el impacto que uno puede lograr, y creo que eso es cómo cambió mi proyecto de vida, bueno, pasó de mantenerme ocupada, que era como el plan mediocre, digamos, inicial, a después entendí que realmente podemos transformar vidas, ¿verdad? Ha transformado mi vida esto, o sea, de lo que era cuando estaba en el mundo corporativo, ahora, pues, ha cambiado todo completamente. Yo he cambiado como persona y personas que trabajan con nosotros, digamos que son parte del equipo, nuestros clientes. Bueno, usted mismo dice que, ¿verdad? Que es una experiencia cuando puede consumir. Y es totalmente diferente, porque ¿no? Uno puede ir a comprar pan al supermercado. Lo digo, yo soy adicto al pan, tengo demasiado, me gusta hacer el pan, más bien tengo problemas con eso. Pero cuando yo probé los panes de aquí, dije, es diferente. Yo nunca había probado el pan de masa madre. Sí. Creo que cuando nosotros comenzamos, en realidad nadie en Honduras estaba haciendo pan de masa madre. Ahora hay varias alternativas. Aquí en Tegucigalpa creo que el Hogar me parece que está haciendo algo. Hay otra panadería que también tiene un concepto así como medio bistro que está haciendo algo. En San Pedro hay muchos más. Es que San Pedro tienen más... San Pedro, la industria gastronómica es una cosa espectacular. Sí. O sea, como hay opciones para ir a comer, experimentar algo. A cada rato hay algo nuevo. Aquí cuesta un poquito más que... Sí, estamos como un poquito como que enfrascados en lo mismo siempre. Sí, y digamos en mi industria, pues, los molinos están en San Pedro. Allá les toca mandar a... A ver, el trigo no es local, obviamente, ¿verdad? Le hacemos panes solo de trigo. El trigo no es local, pero lo importan. Hay dos industrias molineras hondureñas que están en San Pedro. Tienen sus molinos en San Pedro y ellos, digamos, tienen una estructura de soporte técnico, de ventas, de todo, súper fuerte en San Pedro. Aquí no. Pero aquí es bien limitado los servicios que ellos dan, pero digamos que eso no es un alimentante, solo como para ejemplificarle de cómo está la industria alimenticia en San Pedro versus Tegucigalpa. Estamos a veces como medio en pañales, siento yo. Yo siento que usted es una persona que sigue las pasiones. ¿Usted siente que, cuál cree que sea el factor de éxito de BreadLab? Yo creo que nos hemos preocupado siempre por escuchar al mercado y ver qué quiere. Y le voy a poner un ejemplo, porque aparte de tener los restaurantes, y como le dije, comenzamos con un modelo de negocio que era conveniente en ese momentito porque todas trabajábamos para alguien las tres, de venta por pedido con entrega a domicilio, porque no teníamos un punto de venta, ¿verdad? Tampoco teníamos un catálogo de productos porque, o sea, dijimos vamos a hacer pan y a las 2 semanas estábamos vendiendo. O sea, así literalmente hablando, a las 2 semanas hagamos este pan y probemos y vendamos. Y así fue, o sea, hemos ido de nuevo en el camino aprendiendo esto. Entonces, desde un inicio fue como escuchar qué le interesa a la gente. Y de hecho tenemos una sección que decimos las preferencias dentro de nuestro sistema, porque entonces el cliente dice, pero es que a mí me hace daño el aceite, hágame el pan sin aceite. Ah, ok, sin aceite. Pero es que yo soy paciente renal, entonces ocupo sin sal. Ah, ok, sin sal. Pero es que mire que me dijeron que tengo que usar esta sal, ¿puedo llevar mi sal y usted me hace el pan? Sí, venga. Entonces era un nivel de personalización
Que hay gente que no lo sabe, pero todavía el día de hoy Todavía sigues viendo mucho de eso que el pan especializado. Sí, hacemos ese, digamos, ese pan especializado. Y digamos con clientes corporativos que también le hacemos el pan a varios restaurantes y cafés de Tegucigalpa que pues tienen un menú con sándwiches o hamburguesas, digamos. Uno de estos clientes llegó a conocer el centro de producción, el Labs que se llama, llegó a conocernos y ver toda la operación y todo. Y entonces me dijo, hay algo que me gusta de usted, me dijo, y eso se me ha quedado como grabado y siempre le digo este ejemplo a los colaboradores de Breadlab. Me dijo, yo he ido a varias panaderías y me han dicho, esto es lo que yo hago y esto es lo que le puedo vender. Cuando esta persona llegó a Breadlab, le dije yo, ¿cómo se imagina usted eso menos? ¿Qué quiere lograr en su plato? ¿Qué tipo de sabores anda buscando? Se adapta al cliente. Entonces lo que dije yo es, yo le tengo que vender un pan que cumpla lo que usted quiere lograr en su carta. No el pan que a mí me... Que yo quiera. hacer. Exacto. Sí. ¿Verdad? Porque yo no soy el cliente. Si fuera así, cuando yo comencé, mi idea era hacer panes rústicos tipo europeos, nada más. Y ahora el repertorio, hasta repostería tenemos, ¿verdad? Porque al final, ¿qué quiere el mercado? ¿Qué es lo que necesita según su estilo de vida? Entonces también nos metimos... Eso es de muy de mercadólogos, adaptar de producto. también nos metimos mucho en, cada vez, hablando de salud, crece mucho más, digamos, la comunidad de gente vegana, por ejemplo, o vegetariana. Que en algunos casos es por su estilo de vida, por proteger los animales, pero en otros casos es porque a través de la comida yo tengo un impacto positivo o negativo en el planeta. Entonces yo por eso siempre digo que cada vez que elegimos lo que queremos comer, elegimos la clase de planeta en la que queremos vivir. Incluso el estilo de vida que queremos llevar. Exactamente. Entonces es el reflejo, la comida es el reflejo de nosotros mismos. Sí. Entonces también entender que existen estos estilos de vida o estos perfiles alimenticios que también hay que darles una alternativa, ¿no? O sea, no puede ser que uno llegue a un lugar y, o sea, llega alguien vegetariano y lo que le ofrecen es ensalada. O sea, ¿verdad? No. Sí. Bueno, ¿cómo se puede hacer para culturizar a la gente? Porque no solo se da en nivel de pan. A mí, bueno, yo hago analogías de café porque es lo que más conozco. Y me da pesar que en un país productor de buen café como es Honduras, la gente toma pésimo café. No hay una cultura cafetalera verdadera en Honduras. Y me imagino que a nivel de comida es peor. Sí, bueno, en el caso del café es porque siempre ha habido buen café en Honduras, ¿verdad? Como usted sabe, pero lastimosamente el buen café era el que se exportaba y a nosotros nos quedaba lo que quedaba ahí, digamos. Sí. ¿Verdad? Yo creo que en el tema de disfrutar un buen café, para mí el pionero ha sido Nativo, la tostaduría, que es aliado nuestro también, ¿verdad? Porque ellos dijeron, no, vamos a empezar a trabajar con el productor directamente para empezar a mostrarle al consumidor local lo que es nuestro producto, ¿verdad? En nuestro caso, digamos, tratamos un poquitito, como decía usted, de educar, que no piensen que el pan es malo. Tratar de cambiar su mentalidad en cuanto dicen el gluten es malo. El gluten es malo para el que padece la enfermedad celíaca, eso sí. Eso es una enfermedad, eso es un padecimiento real, ¿verdad? Pero el gluten no lo tengo que evitar en una dieta, ¿verdad? De hecho, a mí me causa tanta gracia cuando hay gente que dice, ¿cuál es el pan que tiene menos calorías? Y eso no existe. El pan que tiene menos calorías no existe. Es el aire. O sea, todos los panes tienen calorías. Lo que interesa es qué tipo de calorías me estoy consumiendo, ¿verdad? Entonces, hay muchos nutricionistas que, por ejemplo, cuando usted se pone un plan alimenticio, le dicen, consuma pan de masa madre por todo lo que le hablé ahorita, ¿verdad? Del ácido fítico y todas estas cuestiones, porque además controla el nivel de azúcar en sangre, cómo entra tu torrente sanguíneo. Y además le dicen que sea integral por la fibra, ¿verdad? Porque ese es otro aporte adicional que se debe de tener. Entonces, yo creo que volviendo al punto que le decía de transformar vidas, eso es parte de transformar vidas dentro de nuestra misión, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos ver al mercado que no es un producto malo, que es un producto que nos ha acompañado desde siempre a la humanidad? Y que es un alimento que tiene tantas propiedades alimenticias como ningún otro. Y que bien tratado, bien hecho, puede darnos una experiencia diferente, ¿verdad? Cada pan es una experiencia diferente. Cada pan puede tener un perfil diferente. Bueno, en mi experiencia, yo quise probar una dieta keto. Ajá. Puras carnes, huevos, aguacate. Pero, siempre como a esta hora me daban ganas de comer pan. Entonces yo digo, o sea, el cuerpo me está pidiendo pan, o sea, no es que un antojo, no, el cuerpo me pedía pan porque sentía que no me llenaba, sentía que me faltaba algo en la dieta. Porque le faltaba es la fibra, porque la fibra además le da esta sensación de llenura.
al no tener una fibra, siente como ese hoyito por ahí, ¿verdad? Pues sí. Y el tema de todas esas dietas, no puedo decir que son malas o no, ni siquiera estudio nutrición, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, lo malo que tienen es que no son sostenibles. O sea, usted no puede vivir en modo keto toda su vida. No, jamás, ¿verdad? jamás, jamás. O No, ni un día aguantaba sin comer pan. Sí, entonces, ¿y qué pasa cuando vuelve a un estilo de alimentación tradicional o normal? Sí. Pierde todo lo que hizo, ¿verdad? Y al final es el balance de los nutrientes, ¿verdad? De hecho, hay un tema que me gusta mucho. Hay una organización noruega que se llama EAT, que se ha dedicado a investigar, es una ONG, que se ha dedicado a investigar todo el tema de cómo desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, porque el tema de la comida es tan complicado, y vuelvo, es cómo aporta salud y bienestar a nuestro cuerpo, a nuestra casa personal y a la casa común que es el planeta. Entonces, ¿qué pasa con la comida? La comida es un gran contaminante, el desperdicio. Para producir comida dañamos tierras, ecosistemas y demás, y eventualmente se va a acabar. Si no desarrollamos un sistema alimentario sostenible, después las generaciones futuras no van a tener alimento. Entonces es cómo tenemos una dieta balanceada planetariamente sostenible. Ese es el tema central. Sí, porque sería, bueno, eso sería un mundo ideal, pues, en los que todos coman buen pan, tomen buen café, tengan buena comida. Sí, sí, claro. Hay un tema ahí de costos, no sé si va por ahí usted, ¿verdad? Pero Sí, es que ese es el problema, porque le digo, yo siento que es más fácil que una mamá, en vez de darle su sándwich con pan de masa madre al niño para la escuela, le da cornflakes de desayuno. y es fuente de azúcar. Súper. Hay gente que cree que hasta el cornflakes tradicional, simple, es maíz, es poco azúcar, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde la desinformación sobre el tema de nutrición nos afecta. Pero es parte de la publicidad, porque yo siento que se siente la creencia de que el cornflakes así solo es energía, es nutrición. Pues no, no es del todo malo, ¿verdad? Alguna ración, ¿verdad? Al final es este plato balanceado, que debe de tener un plato balanceado, que puede tener proteína animal, puede tener proteína vegetal, que tiene que tener su parte de, pues, de granos, de leguminosas, de fruta, o sea, todo eso, ¿verdad? Saber cómo balancear esa alimentación. A veces, sobre todo en ciertos alimentos, uno se va siempre como a lo fácil, como dice usted, menos trabajo en la mañana, servirle a un niño un cereal, menos trabajo, no sé, ponerle de merienda una frutita, una galleta, que es pura azúcar, a saber tratada con químicos también, ¿verdad? Entonces, es un tema complicado porque depende mucho de las realidades de cada quien. Exacto. ¿verdad? Y entonces, Sí, porque requiere que el gobierno, que todos se involucren en el tema para que realmente todos podamos llegar a él. ¿verdad? Sí. ¿Qué tratamos nosotros de hacer con Verla? Pues, por lo menos compartir la información, ¿verdad? Poderle decir a la gente, no piense que el gluten es malo, no piense que el pan es malo, lo que importa es cómo fue elaborado, los ingredientes que lleva, y en eso estamos, digamos, trabajando. Bien, pasando a otro punto, Iliana, ¿cómo siente usted que es el mercado competitivo a nivel de emprendedora como mujer? ¿Siente que es más difícil en un país como Honduras o siente que hay más oportunidades o no sé? ¿Cómo lo ve? Ese tema es interesante. Sí. Ser mujer sin emprender o no ya es como complicado en nuestra sociedad, ¿verdad? Existen todavía esos mitos. Y yo le voy a poner un ejemplo que cuando me metí en el mundo de la panadería, yo, es que esto es increíble, dije yo. Y ya cuando empezamos a crecer y empezamos a contratar panaderos que vinieran con un poquito de experiencia, digamos, todos nos decían lo mismo. En las panaderías, el pan lo hace el hombre. Las mujeres hacen la galleta, el bollito y la semita. Entonces, ya desde ahí digo yo, qué mal está esto. O sea, ¿quién dice que no somos aptas para hacer un pan? ¿Por qué razón el pan lo tiene que hacer un hombre? O sea, ¿quién dijo que hay que segmentar esto? Hasta ahí llega. Entonces sí hay como unas dificultades y en cualquier industria, no solo en la mía, porque mucha gente dice, bueno, es que las mujeres tienen hijos, sí, ¿verdad? Colón descubrió América, las mujeres tienen hijos, ¿verdad? Y entonces tienen que cuidar a su hijo cuando está enfermo, tienen que retirarse de pre y postnatal, y eso nos va, digamos, como limitando un poquitico las posibilidades en el mundo laboral en general, ¿verdad? Como emprendedora, me da una risa porque hay muchas ONGs, hay muchos bancos y todos dicen programa de apoyo a las mujeres, pero en muchos casos, Álvaro, en realidad solo es marketing. Ya cuando uno llega ahí, no es real, no existe. Hay algunos que sí tienen ciertas cosas y trabajan más que otros, van como en sus pininos y queriendo
que esa promesa se haga realidad, pero en otros solo es promesa. Entonces dicen, todo el mundo dice, las mujeres distribuyen mejor la riqueza, las mujeres son más responsables con sus obligaciones económicas porque tenemos detrás la familia, esa responsabilidad de la familia nos hace ser más responsables. Ok, pero entonces ¿por qué no nos dan unas mejores tasas, unas mejores condiciones? No nos dan unas mejores tasas y no nos dan unas mejores condiciones. Y si uno quiere crecer, ocupa el financiamiento. Es que nadie, el que no nació con el dinero y al que tiene el dinero incluso no usa su dinero para crecer, ¿verdad? Busca el financiamiento. Pero entonces no hay una plataforma real que diga vamos a apoyar a las mujeres porque son el sector fuerte de la economía, son de nuevo las que distribuyen mejor la riqueza, las que son más responsables. Entonces queda siendo un discurso nada más y no es una realidad. Lastimosamente. ¿Siente que no hay suficiente proyección hacia las mujeres entonces, de parte de las instituciones financieras, ONGs? En mi experiencia yo no he tenido algo así como, ¿verdad? Y yo me he metido en este afán también de prepararme, porque no es lo mismo, digamos, trabajar para una empresa que dirigir un negocio. Exacto. Entonces me he tenido que preparar no solo en la parte técnica, científica de la panadería, sino también es cómo hacer que el negocio salga adelante desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva operativa, ¿verdad? No soy ingeniero industrial, procesos, producción, o sea, tengo que ir viendo un poquito cómo aprendo de eso también. Y sobre eso entonces he aprovechado cualquier oportunidad de cualquier programa de apoyo a mujeres donde dan, digamos, entrenamiento sobre esas áreas. Que hay varios programas que quieren preparar a las mujeres para ser las empresarias. Hay programas top como programas que tampoco no me han dejado nada, para ser honesta, en el camino, ¿verdad? Pero para mí, digamos, de los que yo he participado, los mejores han sido, valga el comercial, los que ha patrocinado INCAE. INCAE está consiguiendo fondos de diferentes empresas privadas para, digamos, hacer lo que ellos llaman unas becas. Pero unas becas para que unas mujeres empresarias podamos entrar a estos programas sin costo alguno para nosotras y podernos entrenar. Y sí tiene, digamos, programas muy buenos. Hay algunos bancos también a nivel local que están haciendo programas en este sentido. Pero como digo, el problema es que no hay como, sabiendo que somos un segmento, digamos, que podemos impulsar mucho la economía, no hay una plataforma real que nos impulse. Queda más en discurso. Queda más en palabras. En promesas. En promesas. En promesas. Bien. Ahora contándome del punto de como mujer, como jefa. Es difícil. Porque ya como emprendedora me dijo que es un poquito complicado, pero como jefa. Sí. Bueno, no diría que es tan difícil. Digamos que jefa he sido ya varios años porque mi última posición en el mundo corporativo fue bastante alta. Entonces he estado acostumbrada a trabajar como con los equipos. Siempre hay un tema a veces ahí de género dependiendo de ciertas personas, ¿verdad? Hubo un jefe que una vez me dijo, cuando estaba en el mundo corporativo, no sé si tu problema es que sos mujer o qué, me dijo. Sí. Así, literalmente eso me dijo, o sea, no tengo ningún problema con ser mujer. O sea, sí, o sea, súper misógino. Mis pensamientos tampoco son como lo que son por ser mujer. Claro que, obviamente, quiero apoyar a mi género también, ¿verdad? O sea, las mujeres tenemos que apoyarnos entre nosotras mismas, ¿no? Entonces no creo que haya sido como un problema. Ahora, ¿qué ocurre en el mundo cuando una mujer tiene una posición de poder? Es menos recibido o es más complicado para alguien cuando recibe una instrucción tajante de una mujer que de un hombre. ¿Me explico? La reacción es diferente. Ya sea hombre o mujer, cuando un hombre es tajante y me dice algo, es normal, digamos. Pero cuando una mujer dice eso, es, uy, ¿pero por qué? O sea, se cuestiona, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer todas estas diferencias que yo creo que vienen pues desde nuestro entorno educativo que hemos tenido, ¿verdad? O sea, en términos de equidad, nos falta tanto. Sí, estamos súper atrasados. O sea, una realidad es que un hombre en una posición X y una mujer en esa misma posición X, el hombre va a ganar más. Lastimosamente, esa es la realidad. Y a veces tiene que ver un poco, digamos, con las emociones que como mujeres tenemos. Es que tenemos diferencias biológicas reales. O sea, un hombre es más frío para pensar y para, digamos, accionar ante diferentes situaciones, y las mujeres casi siempre metemos la emoción ahí y nos cuesta verlo más frío. Y eso es algo que, digamos, nos afecta, ¿verdad? Plus el hecho de que somos las responsables de la familia, de los hijos, de tomar muchas decisiones. Sí, es mucho más. Estábamos hablando con unos compañeros de trabajo
de que nuestra audiencia, por ejemplo, en las redes y nuestra cartera de clientes, si uno lo mide, es mayormente mujeres, 70-80% son mujeres. Entonces, por ahí tiraron como el chistecito, ¿verdad? Es que las mujeres están más como desocupadas. Y entonces les dije, no, lo que pasa es que los hombres ni siquiera pueden tomar la decisión de qué van a comer. La mujer tiene que decidir por ellos, para el marido, Totalmente. para los hijos y para todo, ¿verdad? Entonces, hay unas realidades de género que hay que convivir con ellas. Yo no creo que haya tenido problemas, yo siempre he tenido como unas relaciones mucho de respeto. Pues que yo tenga conocimiento, no creo que alguien haya tenido problemas con mi dirección. De hecho, hay mucha gente que ha trabajado conmigo que hasta el día de hoy me dicen jefa. Y ya no tienen una subordinación conmigo porque ya ni siquiera trabajamos. ¿Ya se acostumbraron? Sí. Sí, entonces, jefa, tal cosa, jefa aquí, jefa allá. Entonces, al final uno tiene que entender que uno trabaja con personas, ¿verdad? Que hay intereses, que así como yo tengo mis intereses, también la persona tiene intereses. Y yo creo que tal vez lo que yo trato de lograr con mi gente es, nosotros tenemos una visión clara y una misión clara, que la misión es transformar vidas. Y yo siempre le digo a todos los equipos de Breadlab, la misión está muy linda, pero si no la compartimos como equipo, no se hace realidad. O sea, no es mi misión. Tal vez yo la definí, ¿verdad? Digamos, como el líder del proyecto, pero ahora necesitamos que todas las casi 85 almas que forman el equipo de verdad la crean en ella, la vivan, la entiendan, la comuniquen en cada acción de trabajo que tenemos, ¿verdad? Con nuestra familia, con todo el mundo, porque si no queda como en un sueño. Y no queremos soñar, no queremos que sea, como decíamos, el apoyo del financiamiento hacia las mujeres, que quede en una promesa de marketing, Sí. ahí no es una realidad. Bien, otra pregunta. ¿Cómo apoya Breadlab a las mujeres? Mire que esa también es una historia muy bonita. O sea, empezamos las 3, ¿cierto? El domingo de laboratorio. Y pues queríamos ofrecer pan más días, ¿verdad? Pero para ofrecer pan más días había que trabajábamos de noche. O sea, la realidad nuestra cuando comenzamos es, entregábamos pan los viernes, horneábamos el jueves. Pero el jueves estábamos trabajando en el día, ¿cierto? Entonces, cuando salíamos de nuestro trabajo del mundo corporativo, nos reuníamos en la casa de mi mamá, en el lab, a hacer el pan que tenía que ir a ser entregado el viernes en la mañana. Casi siempre horneando de las 9 de la noche. Y después a trabajar el viernes en la mañana. Hasta las 6 de la mañana, porque había que dejarlo empacado y listo, e ir al otro trabajo, sin dormir. Wow. Entonces, hacer esto más días significaba dormir menos días a la semana, que digamos en un principio no es un problema, pero no es sostenible. No. La energía se agota, la salud se daña, ¿no? Entonces dijimos, vamos a empezar a buscar gente que quiera trabajar por hora. Pues no, que no encontramos nadie, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere un empleo permanente. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que haya más gente, más manos trabajando en el proyecto, produciendo pan, mientras nosotros seguimos trabajando, ¿verdad? Porque no podíamos dejar los trabajos en ese momento. Y dijimos, bueno, vamos a enseñarle a las muchachas que trabajan con nosotros en la casa, las empleadas domésticas. No me encanta mucho esa palabra, pero las muchachas que colaboran en nuestros hogares. Entonces yo tenía una muchacha que colaboraba en mi hogar, mi mamá, que era donde hacíamos toda la labor de producción, tenía una muchacha, y mi sobrina, que ya tenía su propia familia, tenía su muchacha. A esas 3 muchachas les enseñábamos en los domingos de laboratorio a hacer lo que nosotros ya sabíamos, ¿verdad? Para que nos apoyaran. Entonces empezaron apoyándonos el domingo. Después empezamos a llevarlas los martes también, que dejaran las casas y los hijos, digamos, desatendidos, para que nos pudieran ayudar a producir y generar más producto, ¿verdad? Porque nos iba yendo bien, digamos, dentro de la media. Era súper chiquito. Cuando yo miro ahora para atrás, digo, es que era tan poquito, pero sonaba un montón, ¿verdad? Sí. De trabajo. Y entonces, ahí yo entendí, sobre la misma línea de pensamiento de transformar vidas, que nosotros podíamos asegurar trabajo para mujeres, ¿verdad? Que normalmente están en una desventaja económica o social porque, de nuevo, a lo mejor no lograron estudiar, a lo mejor se hicieron madres súper jóvenes y tienen esa obligación. A lo mejor también les fue mal con el esposo o con la pareja y las dejó sola con los hijos tratando de salir adelante. Y por no tener estudios y por tener esta condición económica, nadie les da trabajo. Entonces, en un inicio, solo contratábamos mujeres. Y era como el checklist. ¿Madre soltera? Ah, bien. ¿No ha estudiado? Ah, qué bien. ¿No sabe hacer pan? Mejor, porque entonces nosotros la podemos formar. Y hemos formado un montón de panaderas desde cero. 2 de estas muchachas de la historia fueron las primeras empleadas formales ya de la empresa. Y ahí están todavía. Ahí están todavía. Nosotros. Sí, ahí están todavía trabajando. Y es un cambio social y económico también, porque económicamente. sí, ya ¿verdad? tienen una profesión, o sea, no es cualquiera en Honduras que hace masa madre.
Exactamente, entonces tienen un conocimiento que nadie se los va a dar. Y pues, ¿qué aspiraría yo? O sea, me encantaría pues que estén toda la vida con nosotros, porque qué lindo que después de 30 años estén ahí, ¿verdad? Pero si después se van a poner su emprendimiento de panadería y son exitosas, uy, nos vamos a sentir más que exitosos nosotros también, ¿verdad? De que ya sean las futuras empresarias. Entonces, obviamente la diversidad y la inclusión, que son algunos de nuestros valores, no podemos tener solo mujeres, ¿verdad? O sea, Sí, tenemos claro. que tener ese peso también, y como yo siempre les digo yo cuando tenemos un grupo nuevo, disculpas por los chicos, ¿verdad? Pero siempre tratamos de apoyar más mujeres en la medida de lo posible, que el balance sea de que podamos tener más mujeres, pero al final del día buscamos un expertise, ¿verdad? Buscamos cada día ser más profesionales en lo que estamos haciendo, entonces tiene que haber un balance. Gente, digamos, que no tenga esas capacidades, que nos dé la oportunidad de desarrollárselas, pero gente que ya venga con ciertas capacidades y que sume también al equipo, ¿no? Y entonces ahora tenemos chicos, chicas, de todo un poco. Balanceado. Sí, Bien. balanceado. ¿Cómo se ve Bread Lab desde sus inicios hasta ahora y qué proyectos tienen a futuro? Pues una de las cosas que yo he visto es, y lo mismo pasa con el jardinero, con la peinadora, con el maestro de obra, dicen, es un oficio. En realidad, la panadería no es un oficio. Estar en la cocina para mí no es un oficio. Servir una mesa para mí eso no es un oficio, para mí eso es una profesión. Hay una ciencia detrás, hay un trabajo, hay un conocimiento, un desarrollo de habilidades blandas, ¿verdad? De empatía, de un montón de cosas. Entonces, yo no quiero que cuando la gente piense en un panadero diga, pues seguro no estudió nada, no logró y ni modo. No. O sea, para mí ser panadera es tan difícil como ser ingeniero o como ser doctor en Debe ser un realidad. arte, debe ser un artesano, si se lo Pero hay pone en ciencia, cierta medida, sí. para hacer un producto de panadería usted tiene que saber de física, transferencia de calor, cómo cose un pan con transferencia de calor en el horno. Tiene que saber de los procesos químicos que tienen que ver con la fermentación. Tiene que saber de bioquímica. O sea, indirectamente hay más de 5 ciencias involucradas en la panadería. Entonces, ¿qué aspiramos? Que cuando la gente piense en un panadero diga, esa es una profesión bien difícil. ¡Wow! Usted es panadero. Y ojalá dijeran, ¡wow! Usted es un panadero de Bread Lab. O sea, enaltecer la profesión. Eso es lo que queremos a un futuro, ¿verdad? Y poder formar los futuros panaderos que la gente los mire con esa óptica. Y entonces, pues, ¿qué queremos? Abrir la primera escuela de panadería en Honduras. Eso es, digamos, que en este negocio tiene que generar dinero para que con ese dinero podamos abrir la primera escuela de panadería, y lo que queremos es que gente que de alguna u otra manera no va a poder ir a la universidad porque no tiene los recursos económicos pueda estudiar en esa escuela de panadería y sean los profesionales del futuro con un título, ojalá con un grado universitario, y que la gente diga, wow, qué profesional es usted. Fíjese que ese fenómeno, como le digo, yo vengo del mundo del café, eso se da mucho en el mundo del café. Un barista, yo he visto baristas, bueno, en el caso de los hermanos Sanabria, unos muchachos de Valle de Ángeles, empezaron trabajando en un coffee shop. En el coffee shop vino alguien del extranjero y se lo llevó a un coffee shop en Estados Unidos. Allá están ellos y como lo presentan baristas hondureños de café de calidad, o sea, el nivel que les han dado. Incluso de allá de Estados Unidos han mandado gente a Santa Rosa de Copán a estudiar barismo por el nivel de profesionalismo que se va llevando en estas cadenas. Sí. Entonces miro que ese mismo espíritu es el que ustedes manejan a nivel de pan, que quieren llevar el pan a la máxima excelencia. Sí, y al final la idea del restaurante, aparte de que digamos, nos ayuda como a acercarnos más a nuestro comensal y todo lo demás, es un poquito como demostrarle al mercado cómo se consume el pan. O sea, que el pan en realidad es un platillo al final, ¿verdad? Y todo nuestro menú va alrededor de lo que podemos hacer de panes de masa madre, digámoslo así, ¿verdad? Porque incluso el waffle que hacemos, que es un producto dulce, enriquecido, es hecho con masa madre, ¿verdad? Nuestros croissants son hechos con masa madre. Entonces es ver cómo podemos transformar este alimento que hemos creído básico en una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Entonces esa es como la idea detrás. Bien, Iriana, para finalizar, ¿qué consejos le daría a las personas que están pensando en emprender, en dejar de trabajar o hacer ese salto? Wow, qué consejo. Bueno, yo creo que es importante hacer algo que nos guste también, ¿verdad? Yo, digamos, lo descubrí en el camino. No podría decir que yo me miraba en una posición de cocina. Tal vez no. O sea, no tenía problema con eso, pero digamos que no me vi en eso. Y tuve la suerte de que cuando metí eso, me fascinó. Entonces,
como decía usted, al gustarnos algo hay más pasión y al tener más pasión creo yo que hay más como compromiso. Entonces, decidir emprender es un gran compromiso para empezar con uno mismo, ¿verdad? Porque tengo que, de nuevo como me pasó a mí, salir de esa zona de seguridad donde no me tengo que preocupar por el ingreso, donde tengo un horario fijo, con suerte de 8 a 5 y el resto del tiempo lo puedo disfrutar a como me gusta a mí, a vivir en una posición, un inicio, digamos, un poco esclavizante, la verdad, porque toca hacer de todo. O sea, yo empecé de cero, haciendo absolutamente todo. O sea, yo todos los panes de Brela, yo todos los puedo hacer, porque también no le puedo decir a la gente cómo hacerlo o cómo lo veo yo si yo misma no lo conozco. Exacto. ¿Verdad? Hay ciertas cosas que todavía no me he metido, como por ejemplo, ya que usted lo menciona, el barismo. Yo no sé servir un café, tengo que aprender a hacer un café. Sí. Es algo como que me falta dentro de nuestro concepto. Entonces, creo que si podemos hacer algo que nos gusta, meternos en algo que nos gusta, qué bueno. Pero a veces lo que nos gusta no necesariamente tiene un potencial de mercado, ¿verdad? Entonces hay que entender eso, entender que es un compromiso con uno mismo en primer lugar y que si tomamos esta decisión hay que hacer cosas para que esto suceda. O sea, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Tenemos que trabajar el día a día rediseñándonos nosotros mismos, rediseñando nuestra forma de pensar. Es ir a entender qué dice el mercado, qué dicen los clientes, es estudiar un montón, prepararnos de nuevo, ¿verdad? Porque si tuvimos la suerte de prepararnos en la academia universitaria, fue una ruta. Pero emprendiendo uno tiene que saber de contabilidad, uno tiene que saber de finanzas, uno tiene que saber de administración de operaciones, uno tiene que saber de estrategia, de marketing, de ventas, porque se tienen que gestionar todas estas variables dentro del negocio para que el negocio sea rentable, perdure en el tiempo y pueda crecer, ¿verdad? Entonces es prepararse, es seguirse educando. Creo que otra cosa importante es no ser egoísta. Yo creo que debemos de compartir como emprendedores nuestra experiencia, nuestros conocimientos con otros, porque hay suficiente mercado para todos. O sea, a mí hay gente que me dice, ¿y sus panaderos ven las recetas? Sí. ¿Y no le da miedo? No, no me da miedo. ¿Por qué me va a dar miedo? Igual, recetas. Ahora, de nuevo, hay tantos recursos en internet que cualquiera puede encontrar recetas de panaderos mucho mejores que yo, o sea, con mucha más experiencia, que han estudiado de esto. Hay libros, hay de todo. Entonces, al final, lo que uno lo diferencia es cómo uno lo hace y su filosofía, ¿verdad? Y eso es como el sello personal de cada emprendimiento o de cada marca, digamos. Entonces, creo que no hay que ser egoísta, creo que hay que preparar a nuestra gente, desarrollar a nuestra gente, porque si nuestra gente crece, si nuestra gente está bien, nuestro negocio está mejor y podemos crecer. Creo que esos serían como mis consejos. Sí. Solo un par de observaciones que haría yo es, uno, amar el producto que hacemos. Sí, bueno. Sí, amar el producto y amar a las personas, porque según su Pero filosofía... necesito una pasión, Sí, ¿no? Si estoy comprometida y me apasiona y me gusta, o sea... Sí, pero no solo eso, porque usted se preocupa por el bienestar del cliente. Sí. O sea, se podría hacer cualquier pan en escalas masivas. Sí, y que vendo barato, ¿verdad? Exacto. Vendo barato y vendo un montón de unidades, Exacto. pero Pero usted prefiere algo de calidad, algo que cuida la salud, entonces eso significa que se preocupa por el cliente. sí. Yo siento que para cualquier emprendimiento, preocuparnos por nuestros clientes es súper importante. Es como que un factor diferencial. Sí. También otro aspecto que noté es preocuparte por tus empleados. Ver que tus empleados tengan ese crecimiento, no ser mezquino. Como usted decía, ¿no? Compartir el conocimiento está bien, pero también vi que tienes empatía. Siente empatía por los empleados, porque si no, ¿qué pasa? Si estamos en un negocio que está con cierto nivel de producción y no tenemos empatía con los empleados, vamos a tener una rotación de personal muy constante. Claro. Sí. Y es un trabajo muy duro. Sí. El trabajo de cocina, de panadería, de un centro de producción es extenuante. Sí. O sea, es extenuante. Uno no puede abusar, ¿verdad? Exacto. Del esfuerzo físico que alguien puede hacer. Sí. Entonces, si nosotros tenemos empatía, yo siento que eso nos va a dar una cierta ventaja competitiva, no solo a nivel de como persona, sino como competitiva, porque es más difícil que un empleado que le ha tomado cariño a uno porque lo ha visto en X o Y situación, se vaya a una persona que usted la ha explotado, así sinceramente. Sí. Entonces, esos son dos factores que yo observé, o sea, así hablando con usted, y siento que también marcan una diferencia en BreadLab, y también adaptar las habilidades que ya tenían de su profesión al emprendimiento. Y a usted lo miro totalmente. El marketing se refleja en todo el proceso de BreadLab, en toda la experiencia. O sea, aquí se siente pues esa energía. Sí, fue desarrollar el concepto y digamos, todo lo que aprendí en la academia, en la universidad, toda la experiencia que agarré en mis años trabajando en áreas comerciales, en marketing, todo está metido en BreadLab de alguna u otra manera. Sí. Más los conocimientos que he ido adquiriendo definitivamente. Entonces,
todo en la vida sirve, ¿verdad? Y el día a día que uno tiene en su emprendimiento es aprendizaje. Entonces es materializar, capitalizar, como dice un compañero nuestro, todo ese aprendizaje, ¿verdad? Todo ese valor de lo que aprendí, de lo que aprendo de los compañeros de trabajo, porque ellos también nos hacen aprender a cosas a nosotros mismos, ¿verdad? No somos todólogos, nunca lo podemos saber todo, por mucha experiencia que tengamos es escuchar a nuestra gente internamente también, ¿verdad? Porque ellos también pueden generarnos ideas, ellos también pueden ver oportunidades de mejora. Entonces sí, escuchar al mercado interno, que serían nuestros colaboradores, escuchar al mercado externo, ¿verdad? Y la gente siempre está en el centro, el consumidor, la comunidad. Por eso también tenemos como aliados que le llamamos nosotros, hay muchos productos que se relacionan o que empatan bien con nuestros productos de panadería, digamos, y los comercializamos en nuestros restaurantes. Uno, porque van bien con nuestra línea, digamos, de negocio, pero además que son productos de emprendedoras mujeres. Usted que me decía que cómo nos apoyamos, ¿verdad? Los antipastos de pizca es una emprendedora mujer. Las mantequillas de frutos secos de media fruta es una nutricionista emprendedora mujer. Pues nativo tenemos a Carla Lagos, ¿verdad? Con su esposo Daniel, pero Carla también que está en el centro de negocio, que es otra mujer empresaria. Tenemos unos postres que son de otra mujer, o sea, hay un montón de productos que tenemos que son de mujeres emprendedoras. Y hay otros casos, como por ejemplo, como los productos de origen griego, que ya no es una mujer, sino que es un señor, digamos, de bastante mayor de edad, si lo vemos así, don Christos Di Couli, que es de origen griego, entonces son productos artesanales griegos, entonces también lo estamos apoyando a él, porque al final, de nuevo, dentro de esa misión de transformar vidas, no solo es la mía, como decía, la de nuestros colaboradores, la de nuestros clientes, sino de la economía local también. Podemos hacer un impacto positivo. Bien. Bueno, gente, ha sido todo por hoy. Ahí van a ver las redes sociales de BreadLab y pues hagan sus preguntas en los comentarios, compartan, que el conocimiento se comparta y hasta la próxima. Gracias.